Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva unidad referente a los parámetros fundamentales del trazado del diseño geométrico de carreteras. Y rápidamente vamos a estudiar justamente, principalmente, algunas características de los usuarios como el conductor, ¿sí? También al peatón, ¿sí? Al vehículo en cuanto a su geometría, en su estudio estático y dinámico, al tránsito vehicular, ¿sí? Y también a la vía como geometría, ¿sí? Muy bien, entonces efectivamente el conductor tiene ciertas características de conducir y en él se reflejan varios factores como el cansancio, incluso la edad, ¿no? La pericia en la conducción, el conocimiento de las normas de tránsito, ¿sí? Y de tráfico vehicular. En cuanto al peatón, efectivamente en zonas urbanas, para poder estudiar los cruces, ¿no? Entonces, la velocidad a la que circulan los peatones de diferentes edades, desde niños hasta personas de la tercera edad, ¿no? Los vehículos, efectivamente, las condiciones en las que transitan los vehículos por las diferentes arterias, ya sean por las carreteras o por áreas urbanas. En áreas urbanas, el tránsito de flujo vehicular es un factor predominante, ¿no? Sí, que conllevan al congestionamiento de las intersecciones principalmente, ¿no? Y finalmente la vía, ¿no? Entonces, la geometría de la vía la tenemos que estudiar en su verdadera magnitud, ¿no? En cuanto se refiere a la topografía, a las secciones tipo que se pueden utilizar en los diferentes tramos de las carreteras o en áreas urbanas lo propio, los anchos de los carriles, ¿sí? Los gálibos horizontales y verticales, todo aquello, ¿no? Y, por supuesto, toda la seguridad que se debe implementar en la vía, ¿no? Los artefactos de seguridad vial. Bien, entonces, acá he preparado una diapositiva en la que en la imagen izquierda, bueno, se esquematiza un tramo vial, digamos, simbólico, ¿no? Notable, ¿no? Entonces, donde efectivamente se tiene en un solo espacio una estructura vial, como es un puente, pero además tenemos curvas verticales, ¿sí? Y también curvas horizontales, bastante pronunciadas, ¿sí? Pero que cuando se cumple la normativa, entonces estos tramos viales son seguros, ¿sí? Y lo propio, en el lado izquierdo, vemos un tramo vial justamente en lo que es en la ciudad, bueno, en Bolivia, en el tramo de Cochabamba hacia el occidente de Bolivia, ¿sí? Donde podemos identificar justamente una vía de doble circulación, ¿sí? Una carretera primaria, y tiene un carril de circulación, que sería este, y una berma. Aquí quería mostrar la berma. Y aquí tenemos ya la cuneta y estos son los taludes de corte. Este sector es un corte cerrado, ¿sí? Aquí ella también está en terraplén. Bien, entonces eso de entrada, ¿no? Y finalmente lo que queremos resaltar en esta jornada es principalmente el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a realizar el diseño geométrico? Estamos centrándonos al espíritu mismo de nuestra asignatura. Entonces arranca con un primer dato que les decía, que era el tránsito promedio diario, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio de tránsito, ¿sí? De cuántos vehículos van a circular. En área, digamos, rural. Y en área urbana se estudia los volúmenes de la hora pico. Y con estos datos, efectivamente, se entra a la categorización. Entonces, como el día de ayer, en la anterior clase, se puede categorizar la carretera. Y la categoría nos define una velocidad de proyecto, según la topografía de la zona donde se va a emplazar la carretera. Y la velocidad de proyecto nos va a definir un radio mínimo. Para diferentes velocidades vamos a tener radios mínimos, ¿no? Y por supuesto la categoría de la carretera también nos va a definir
anchos de casiles, estos anchos de bermas, sobreanchos en algunos casos en plenas curvas, las pendientes longitudinales, la pendiente longitudinal, las pendientes transversales, que se refieren a los bombeos, estas pendientes, ¿sí? Y en plenas curvas los peraltes, ¿no? Aquí estará peraltado el sentido, ¿no? Entonces, todos estos valores, todos estos variables, ¿sí? Entonces, definen, ¿sí? O se constituyen como los parámetros de diseño geométrico. Entonces, el primer dato que tenemos que, digamos, definir son estos valores. Estas variables tienen que estar claramente definidos para poder empezar a realizar nuestro primer diseño geométrico, ¿ya? Entonces, esto es lo que quería, digamos, mostrarles en este video. Quería justamente resaltar los parámetros del diseño geométrico de carreteras, ¿no? Y son estos los valores que vamos a definir en el arranque nomás del diseño geométrico de la carretera. Una vez más, por su atención, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo enlace. Muy buenos días.